El aire en el aula de historia del profesor Morales siempre olía a la misma mezcla agridulce. Polvo de tiza, el barniz de los pupitres de madera envejecida y, sobre todo, a la promesa lejana de un verano que tardaba una eternidad en llegar. Para Elena, sin embargo, desde hacía meses, el aire tenía un único aroma. Olía a él, a Mateo. Sentado 3 filas adelante y 2 asientos a la izquierda, Mateo Castillo era una singularidad gravitacional en el monótono universo de su último año de instituto. No era el chico más popular, ni el capitán del equipo de fútbol, ni destacaba por su estridencia. Todo lo contrario. Era callado, casi hasta el punto de ser invisible para la mayoría. Pero para Elena era la presencia más ruidosa de la sala. Había una intensidad en su quietud, una forma de pasar la mano por su cabello oscuro y perpetuamente revuelto que a ella le provocaba un nudo apretado y cálido en el estómago. A veces, mientras fingía buscar algo en su mochila, lo observaba dibujar patrones complejos en los márgenes de su cuaderno, con una concentración que delataba un mundo interior rico y desconocido. Sus miradas rara vez se cruzaban directamente. Eran más bien colisiones fugaces, accidentes electromagnéticos que duraban un microsegundo antes de que uno de los dos se retirara, como si el contacto visual fuera demasiado íntimo. Sin embargo, Elena sentía el peso de sus ojos sobre ella mucho más a menudo. Lo sentía en la nuca cuando el profesor escribía en la pizarra, o como un cosquillón en el brazo cuando se reía de un chiste de su amiga Sofía. Era un juego silencioso y enloquecedor, una danza coreografiada por la intuición que solo ellos dos parecían bailar en los abarrotados pasillos del instituto. Sigues en tu planeta, ¿eh? Le susurró Sofía un día, dándole un codazo. Si sigues mirándolo así, le vas a hacer un agujero en la cabeza. Elena se enrojeció violentamente y bajó la vista a su libro, fingiendo un interés desmedido por la guerra de los 30 años. No sé de qué hablas. Claro que no, replicó Sofía con una sonrisita. Es solo una coincidencia que tu planeta se llame Mateo. La tensión, esa electricidad casi visible que crepitaba en el espacio entre ellos, alcanzó su punto de ebullición un martes por la tarde. El aula olía a lluvia inminente y a fin de la jornada. El señor García, el carismático y temido profesor de literatura, anunció un trabajo en pareja sobre poetas del siglo de oro. Comenzó a recitar los nombres de una lista con su voz de barítono, y con cada pareja anunciada, el corazón de Elena latía con una mezcla de pánico y una esperanza ridícula. Cuando solo quedaban unos pocos nombres, contuvo el aliento. Y para terminar, Elena Morales y Mateo Castillo. Un silencio se apoderó de ella, más profundo y denso que el habitual del aula. El mundo se redujo a un túnel que conectaba su pupitre con el de él. Levantó la vista lentamente, como si emergiera del agua, y sus ojos se encontraron con los de Mateo. Por primera vez, él no apartó la mirada, la sostuvo. En el abismo de sus ojos oscuros, Elena vio una chispa, una mezcla desconcertante de sorpresa, pánico y algo más, algo que se parecía peligrosamente a la anticipación. Sintió que el universo entero se había detenido para observar ese instante. La primera reunión fue en la biblioteca. El lugar, normalmente un refugio de calma y orden para Elena, se convirtió en una cámara de tortura exquisita. Cada pequeño sonido se magnificó hasta volverse ensordecedor. El roce de sus vaqueros al cruzar las piernas, el suave clic de su bolígrafo al ser presionado una y otra vez, o el susurro casi inaudible de las páginas al pasar. Se sentaron uno frente a otro en una mesa de roble macizo, pero el espacio entre ellos se sentía a la vez como un abismo infranqueable y como un hilo a punto de romperse. Entonces, Garcilaso de la Vega, susurró Elena. Su voz sonaba más frágil y agula de lo que pretendía. Odiaba lo nerviosa que sonaba. «¿Suena bien?», respondió Mateo. Su voz era un murmullo grave y bajo, una vibración que pareció recorrer la madera de la mesa y subir por los brazos de ella. Se inclinó sobre la mesa para alcanzar un libro de la pila que habían reunido, y su colonia, una mezcla limpia de madera y cítricos, la envolvió por completo. Elena contuvo el aliento sintiendo cómo se le erizaba la piel de los brazos y la nuca. Era un aroma sutil, casi imperceptible, pero en la burbuja de silencio que los rodeaba era abrumador. Trabajaron durante casi una hora en una quietud cargada de tensión. Intercambiaban libros y notas con gestos medidos, evitando cualquier contacto. Hasta que fue inevitable. Había un único lápiz bien afilado sobre la mesa. Ambos lo necesitaron al mismo tiempo. Sus manos se lanzaron hacia él y sus dedos se rozaron. Fue un contacto fugaz de apenas un segundo, pero una corriente eléctrica, innegable y potente, recorrió el brazo de Elena hasta instalarse en el centro de su ser, dejándola sin aire.
Retiró la mano como si se hubiera quemado, con el corazón martillando contra sus rosquillas. Al levantar la vista, vio que Mateo la miraba fijamente con los labios entreabiertos y la respiración visiblemente alterada. Su propia mano seguía suspendida en el aire por un instante, antes de dejarla caer con torpeza. El silencio que siguió fue más denso y elocuente que cualquier palabra. Estaba cargado de todo lo que no se atrevían a decir, de meses de miradas robadas y preguntas sin formular. Esa noche, acordaron por mensaje de texto su siguiente encuentro. La espera de su respuesta a su sencillo «¿Café mañana después de clase?» fue una agonía de 10 minutos en la que releyó su propio mensaje una docena de veces, preguntándose si había sonado demasiado ansiosa. Su respuesta, «perfecto, conozco un sitio», la hizo sonreír como una tonta a la pantalla de su teléfono. La segunda reunión fue en un pequeño café llamado El Rincón, lejos del silencio forzado de la biblioteca. Pensaron que sería más fácil. Se equivocaron. El ruido de fondo de la cafetera, el tintineo de las tazas y las conversaciones ajenas solo sirvió para crear una burbuja de intimidad a su alrededor, aislándolos del resto del mundo. Comenzaron hablando del poema, de la vida de Garcilaso, de su exilio y de su amor no correspondido, pero pronto, inevitablemente, la conversación derivó hacia ellos. Descubrieron que a ambos les gustaba la misma música independiente, esa que casi nadie más conocía, que compartían un odio visceral por las películas de terror y un amor profundo al cine de autor francés, y que ambos soñaban con comprar una vieja furgoneta y recorrer el sur de España sin mapa ni prisas. Siempre ha querido ver los pueblos blancos de Andalucía, confesó Elena removiendo su café con leche. Yo también, dijo Mateo, y la forma en que lo dijo, con una seriedad casi solemne, le hizo creer que no era una simple coincidencia. Mi abuelo era de un pueblecito cerca de Cádiz. Nunca lo conocí, pero mi padre dice que siempre hablaba del olor de los naranjos después de llover. Con cada confesión, con cada pequeño detalle compartido, la barrera invisible entre ellos se desmoronaba un poco más. Elena se encontró observando la forma en que sus labios se curvaban en una media sonrisa, el modo en que sus pestañas largas proyectaban sombras sobre sus pómulos cuando miraba hacia abajo pensativo. En un momento, él contó una anécdota divertida de su infancia, sobre cómo intentó construir una casa en un árbol que se derrumbó con él dentro. Elena se echó a reír, una risa genuina, sonora y libre que no pudo contener. Mateo dejó de hablar y simplemente la observaba, con la sonrisa aún en sus labios, pero con una expresión en sus ojos que había cambiado. Era una fascinación pura, desarmada. «Tienes una risa preciosa», dijo en voz baja, tan bajo que fue casi para sí mismo, pero ella lo escuchó perfectamente. La risa de Elena se extinguió en su garganta, ahogado por la súbita intensidad del momento. El aire volvió a cargarse de electricidad, pero esta vez era diferente, más íntima y peligrosa. Se quedaron mirándose, el mundo exterior, los ruidos del café, todo desvanecido por completo. Mateo levantó una mano, lentamente, con una vacilación que a Elena le pareció insoportablemente tierna, como si temiera asustarla. Con la yema de sus dedos apartó un mechón de pelo que había caído sobre la mejilla de Elena. Su toque era fuego líquido sobre su piel. Ella cerró los ojos por un instante, saboreando la sensación, el contacto que había imaginado 1000 veces. Sabía, con una certeza que le recorrió todo el cuerpo, que si se inclinaba solo 1 centímetro, si respiraba un poco más profundo, sus labios se encontrarían. El deseo era un dolor dulce y punzante en su pecho. «Aquí tienen sus cafés», dijo una voz alegre. El hechizo se rompió. La camarera dejó las tazas en la mesa con un ruido sordo. Ambos se apartaron bruscamente, como dos culpables descubiertos en plena fechoría, con las mejillas sonrojadas y el corazón latiendo a un ritmo frenético. El resto de la reunión transcurrió en una bruma de torpeza y frases a medio terminar. El día de la presentación la tensión era casi insoportable. Se pusieron de pie frente a la clase, uno al lado del otro, tan cerca que Elena podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de Mateo sin ni siquiera tocarlo. El señor García les dio una señal para que comenzaran. Elena hizo la introducción, su voz temblando ligeramente al principio. Luego fue el turno de Mateo. Debía recitar el soneto 5 de Garcilaso. Se aclaró la garganta, pero en lugar de mirar a la clase o al profesor, sus ojos se encontraron con los de Elena y se quedaron allí. Mientras recitaba con su voz de profunda y segura, cada palabra de amor, de anhelo y de deseo del poeta del siglo XVI parecía dirigida directamente a su alma del siglo XXI. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo.
tan solo que aún de vos me guardo en esto. Su mirada no flaqueó. La sostuvo prisionera, vulnerable y expuesta ante toda la clase. Por vos he de morir y por vos muero. Cuando la última palabra quedó suspendida en el aire, sus ojos seguían fijos en los de ella, y Elena sintió que se quedaba sin aire, que sus pulmones se negaban a funcionar. El aplauso de la clase sonaba lejano, como un eco bajo en el agua. El señor García sonreía con cómplice. Excelente. Una interpretación muy sentida. Sobresaliente. Sabía que algo había cambiado para siempre. El juego silencioso había terminado. Se había hecho público de la forma más poética y aterradora posible. Esa tarde, al salir del instituto, el cielo que había estado amenazando toda la tarde finalmente se rompió. Una llovizna fina y persistente comenzó a caer, empañando el mundo. «Te acompaño a casa», dijo Mateo detrás de ella. No fue una pregunta, sino una afirmación suave y decidida.